Ok, buenas tardes, noches, días, madrugada, dependiendo de la hora en la que estén viendo este repaso. Me presento, soy Evelyn Campechano y soy parte del cuerpo de instructores de microbiología de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy el repaso pues va a ser de generalidades de virus. Lo primero importante señalar es mencionar qué es un virus. Por mucho tiempo, una de las características principales, que es un agente filtrable, fue lo que definió a los virus y lo que hizo que se clasificara de otros microorganismos. ¿Y qué quiere decir esto de que sean agentes filtrables? Quiere decir que su tamaño es tan pequeño que esto le va a permitir el paso a través de los filtros que fueron creados para las bacterias. Es importante mencionar que los virus son parásitos intracelulares obligados, a diferencia de la mayoría de las bacterias, hongos y parásitos. Y esto quiere decir que van a ser dependientes de la célula hospedadora para poder replicarse. Esta replicación va a ser debido a su genoma, que van a tener ARN o ADN. Y a diferencia de otros microorganismos que se van a dividir por fisión binaria, eh, los virus se van a poder dividir o se van a reproducir por ensamblaje de sus componentes individuales. Vamos a ver más adelante que van a empezar a, pues primero replicar como su genoma, van a generar diversas proteínas para después ensamblar todo eso y poder crear nuevos virus. Y también algo importante a señalar es que son adaptables. Como ya mencionamos, pues van a depender de una célula hospedadora y es por ello que los virus se van a adaptar a dicha célula. Si la célula no llega a tener algo que requiere pues dicho virus para poder replicarse, una de dos, o el virus lo va a llevar en su genoma o para pues después procesarlo, o va a llevar dicha, por ejemplo, enzima que requiere para poder replicarse. También gracias a que son adaptables, podemos ver que hay virus muy pequeños que van a depender mucho más de la célula debido a que no van a llevar como nada consigo o muy poco en su genoma, y van a haber virus que van a ser más grandes debido a que van a tener enzimas, a que su genoma va a ser mucho más grande para poder replicarse. Y aquí tenemos una imagen de la comparación de los diferentes virus a diferencia de una bacteria. Aquí se aprecia en rosita lo que es Escherichia coli y podemos ver diferentes virus. Aquí podemos ver poxvirus, que de hecho es uno de los, pues es el más grande que llega a infectar al ser humano. Llega a medir aproximadamente 300 nanómetros. Entonces, imagínense, vean la diferencia, ¿no? De cuánto llega a medir a diferencia de una E. coli. Y se menciona en la bibliografía que el poxvirus llega a medir aproximadamente un cuarto de lo que sería una bacteria estafilocócica. Pero no sé, podemos apreciar en el dibujo que puede llegar a ser mucho menos que eso. Bueno, otras definiciones que tenemos. Primero, dejar en claro otros aspectos importantes de los virus. Aquí se va a definir como una molécula química capaz de penetrar una célula y modificar sus funciones normales por acción de su ácido nucleico. Y esto va a llevar, o para qué hace esto, para la síntesis de nuevas moléculas, ¿no? Para generar nuevos virus. Aquí algo muy importante señalar es que va a modificar la función normal de la célula, o sea, la célula ya no va a producir lo que hacía antes, si se encargaba de hacer hormonas, las enzimas que producía sus organelos, ya no va a hacer todo eso, debido a que va a estar 100% a los pies del virus. Si el virus quiere sintetizar eh, sus diferentes proteínas o su genoma, eso es lo que va a hacer la célula, ¿ok? Eh, Otra definición es lo que es un virión. Esta es la partícula viral completa y es lo que nos va a dar la unidad infecciosa. Vamos a ver que si algo llega a fallar, por ejemplo, en la envoltura del virus, ya no va a ser una partícula viral completa y por lo tanto ya no va a ser infecciosa. También vamos a ver que al momento en que se replica y va a perder diferentes partes que lo van a envolver para que nada más quede genoma, pues ya no va a ser infeccioso tampoco porque va a perder diferentes estructuras. Y un virus defectuoso va a ser un virus que va a ser deficiente en la replicación.
Ok, en cuanto a otras definiciones, ya hablando pues tal cual de la estructura del virus, tenemos lo que es la cápside. La cápside es una cubierta proteínica que va a rodear al genoma. Aquí lo podemos apreciar en verde y en rojo podemos ver los ácidos nucleicos. La nucleocápside, por lo tanto, va a ser tanto la cápside como el genoma, ¿ok? Los capsómeros no va a ser tal cual como una estructura, sino que ya va a ser una unidad morfológica que se va a observar en la microscopía electrónica. O sea, no vamos a decir que van a ser 10 proteínas o 15 o no vamos a poner un número, sino ya lo que, o sea, el conjunto de todas esas proteínas son lo que se va a poder observar en la microscopía electrónica y eso nos va a definir un capsómero. Ya en cuanto a la envoltura, aquí podemos apreciar cómo se menciona que no todas las especies de los virus van a presentar envolturas. Aquí se los puse en azulito para que lo vayan a recordar después. Esta envoltura va a ser una membrana de lípidos que va a contener glucoproteínas y también otras proteínas que van a ser parte de, bueno, puede llegar a tener estas proteínas que son parte de la célula de donde dicho virus obtuvo esta envoltura. No todas las células no todos los virus, perdón, van a tener envoltura, ¿ok? Pero todos sí van a tener la cápside. Hablar brevemente de lo que son los orígenes evolutivos, como tampoco sabemos de dónde venimos nosotros, también tenemos teorías. Pues bueno, en los virus también tenemos dos teorías de cómo es que fue su origen. La primera se cree que derivan de las células, o sea que fue una célula que va a adquirir la capacidad de replicarse en forma autónoma, o bueno, que va a perder como gran parte, por ejemplo, de estos organelos y nada más va a llevar consigo el genoma, ¿no? Y otra teoría es que derivan de los parásitos intracelulares. Aquí se menciona que un ejemplo que, que podemos tener en cuenta son las riquecias, que van a ser parásitos que deben estar pues, intracelular para poder replicarse. Entonces, algo así también es el virus. Entonces se cree que podría ser de cualquiera de estas dos. Pero pues a fin de cuentas ya vimos que va a depender pues 100% de una célula para poder replicarse. O sea, no va a poder vivir al aire libre o así como si nada, ¿no? Es dependiente. Ya en cuanto a la clasificación, pues primero tenemos que mencionar que sus nombres van a venir de diferentes pues, características que tienen los virus. Primero, por ejemplo, es que describe características. Aquí tenemos el picornavirus, que su nombre nos dice que es pico, que es pues pequeño. RNA, es un virus de RNA pequeño. Togavirus viene del griego túnica y esto hace referencia a la membrana que llega a tener forma de túnica. Aquí retrovirus, que tiene que ver con la retro, pues tiene que ver, bueno, retro viene de inverso, entonces ahorita vamos a ver de la retrotranscriptasa inversa que llega a tener estos virus. Luego tenemos otra, pues como clasificación que son por las enfermedades que causan. Tenemos poxvirus, que es pues de la viruela, smallpox, adenovirus, que nos van a causar vegetaciones adenoideas. Tenemos también que se pueden describir por su tejido o localización geográfica, que es donde fueron ubicados por primera vez. Aquí reovirus, cada una de las letras nos va a decir algo. R sería de respiratorio, E de entérico y O de orphan o huérfano en español. Y esto se debe a que la parte de huérfano, ya que primero se encontró el virus antes de ver a qué enfermedad estaba asociado. Ya después se vio que era pues respiratorio entérico y es por eso que se pone reovirus. En cuanto a la localización geográfica, tenemos de ejemplos los virus de Norwalk, que es de la ciudad Norwalk, Ohio, y el Coxsackie virus, que es de la ciudad Coxsackie, en Nueva York. Y otros ejemplos tenemos arenavirus, bunyavirus, togavirus, que por ejemplo es la fiebre de Lassa, donde pues se dice que la mayoría de ellos, o bueno, estaban ubicados por primera vez en África. También otra forma de agruparse sería por las enfermedades que llegan a producir, el tejido diana, el modo de transmisión o los vectores. Aquí en esta otra clasificación o base de la clasificación
lo podemos ver mejor distribuido. El pasado era más que nada como para mencionar cómo es que se le fueron poniendo los nombres que tienen, y este ahora sí habla sobre la clasificación de los virus. En amarillo tenemos morfología del virión, las propiedades del genoma viral y la organización de este genoma y su replicación. Todo esto nos va a dar lo que conocemos hoy en día como las familias, que se va a definir o se va a poner el sufijo al final de viridae, como poxviridae, herpesviridae. Luego tenemos en naranja los géneros, que va a tomar estas dos características, que son las propiedades de las proteínas virales y las propiedades físico-químicas del virión. Y aquí al final vamos a ver pues la palabra virus, por ejemplo, herpes virus. Y después vamos a tener los órdenes, que van a ser diferentes familias con características similares. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de los arbovirus, que es como una clasificación que se hace. Son diferentes familias que la característica es que se van a transmitir por artrópodos. Tenemos otras características con las que podemos clasificar a los virus, que son sus propiedades antigénicas y sus propiedades biológicas. Aquí tenemos otra tablita, donde lo que se menciona pues es lo mismo, ¿no? Formas de clasificar, que pueden ser por su estructura, las enfermedades que causan, los métodos de transmisión, arbovirus que ya habíamos mencionado, las células en las que se van a hospedar y los órganos o tejidos a los que tienen tropismo, ¿no? Pero aquí inclusive se ve esto, pues este asterisco, de que esta es la característica con la que vamos a clasificar sobre todo a los virus, o es como lo principal, pues, que son sus características bioquímicas en las que abarca la estructura y el modo de replicación. Que si se fijan, es lo mismo que vemos acá, ¿no? Las características de estructura, que es la morfología, y ya pues hablando un poquito del genoma, replicación, y también acá, ¿no? Genoma viral. Y bueno, ahora sí, ya hablar un poquito un poquito más pues de lo que son los virus. Ya habíamos comentado previamente, este, son los agentes infecciosos más pequeños. Aquí les puse el diámetro más pequeño y el más grande. El más pequeño sería el de 18 nanómetros, que es parvovirus, y el más grande, que es de 300 nanómetros, que son los poxvirus. De hecho, aquí se los puse en amarillo de que ya se alcanza a ver en la microscopía electrónica. Entonces, imagínense, ¿no? El más grande es el que apenas alcanzamos a ver. Y también una característica especial de poxvirus es que es complejo. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Bueno, ya habíamos comentado, va a tener un ácido nucleico que puede ser RNA o DNA. Va a tener una cápside que va a ser esta estructura proteínica. Aquí, por ejemplo, podemos ver la cápside, que si se fijan, acá también vemos, bueno, la nucleocápside, por dentro está el genoma. Entonces podemos deducir, viendo esta imagen, de que hay diferentes tipos, ¿no? De formas. Esta forma de acá arriba es la icosaédrica y esta forma de acá abajo es la helicoidal. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Y les puse el asterisco de que algunos van a tener envoltura. Aquí, por ejemplo, sí se puede apreciar esta envoltura y acá también podemos ver la envoltura y podemos ver las glucoproteínas, ¿no? Que pueden llegar a tener. Y bueno, importante mencionar que está en verde la cápside porque va a resistir a muchísimas cosas. Eh, Vamos a ver que estar desnudos es mejor en cuanto a los virus. Y el azul en la envoltura, ya que todos los virus que tengan envoltura, sobre todo va a ser necesario que se encuentren como en medios líquidos. Y esto también va a tener que ver con la forma de transmisión. Más adelante lo vamos a platicar un poco. Y bueno, también los virus van a contener proteínas que van a ser estructurales, que es lo que nos va a formar la cápside, y no estructurales, como algunas enzimas que más adelante vamos a hablar. Y bueno, aquí algo también importante a señalar es que el espacio que va a estar entre la nucleocápside, por ejemplo, esto verdecito que se ve aquí, y la envoltura,
que también sería esto verde acá, se le conoce como tegumento. Y bueno, ya vamos a hablar ahora sí de lo que es la cápside. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una cápside icosaédrica. Ahorita vamos a hablar de otras más. Bueno, como ya mencionamos, la cápside va a estar pues hecha de proteínas. Si se fijan, van a ser proteínas individuales que una vez que se unen nos van a formar estas subunidades. Luego, estas subunidades se van a empezar como a unir y es lo que nos van a formar los protómeros. Una vez, en este caso, si se fijan, se ve un pentámero. Una vez que ya se pueda apreciar en la microscopía electrónica, es lo que vamos a conocer como capsómero. No vamos a tener un número fijo de, ay, sí, a las 5 proteínas vamos a verlo, o a las 10, o a las 20. No vamos a tener un número fijo, simplemente se menciona el capsómero es cuando ya se puede apreciar dicha proteína. Pueden ser un montonal, pueden ser poquitas, no sabemos. Luego, estas se van a empezar a unir, los pentámeros en este caso, y vamos a formar lo que es la procápside. Si se fijan, aquí pues empieza como a unir y se va a convertir en cápside una vez que ya tiene el genoma por dentro, ¿ok? Una vez que ya está terminado todo ensamblado y el genoma dentro, ya es la cápside. Bueno, ya hablando de la cápside, vamos a ver que hay primero que nada dos divisiones, una simétrica y una asimétrica. Las asimétricas se van a definir como cápsides complejas. En algunos libros incluso se menciona que no se conoce bien cómo es que están pues estructuradas estas proteínas, o sea, cómo es su forma, entonces no tienen como una definición tal cual. Entonces, pues podemos decir que las complejas no sabemos bien qué onda, ¿no? Y tenemos las simétricas, que se van a dividir en dos, en la helicoidal, que ya lo habíamos visto en la parte pasada, es como forma de bastón o como si fuera una serpiente, como lo quieran ver. Ahorita vamos a ver más imágenes. Y una icosaedra, que es como este de aquí, que se va a apreciar más que nada como una esfera. En el helicoidal, todos los RNA negativos van a ser helicoidales, ¿ok? Y todos los que sean helicoidales, como se puede ver acá, si se fijan, pues va a estar muy cerquita del genoma. O sea, hagan de cuenta que en cuanto se va haciendo el genoma, se va haciendo también esta cápside, entonces se van juntando y se menciona que como es muy pues cerquita, o sea, lo que está el genoma de la cápside y pues del mundo exterior, lo que hace el virus para protegerse es tener una envoltura. Entonces, todas las helicoidales van a estar envueltos y todos los RNA negativos van a ser helicoidales. Entonces, por lo tanto, también van a estar envueltos. Entonces, es muy importante como comenzar a hacer como comenzar a unir estos puntos para que sea más fácil aprender este tema. Hay muchísimas cosas que hablar de virus, pero entre más podamos organizarlo, es más fácil. Y en cuanto al icosaedro, todos los DNA van a ser icosaedros, ¿ok? Van a ser de esta forma. Ah, algo importante mencionar en las que son icosaedros, que son como estos de aquí, es que si se fijan, podemos tener este pentámero y a la vez acá tener otro pentámero, ¿no? Bueno, en estos que son como grandotes. Pero en este pentámero gigante que se ve, que es la forma en que se organizan, también podemos tener por dentro un pentámero central y en el exterior, por así mencionarlo, un hexámero. Entonces, aquí si se fijan, vamos a tener 6, aquí 6, 6, 6, 6, y se van a organizar pues alrededor del pentámero. Este es la estructura del herpes, de un herpes. Muy bien. Ya en cuanto a la cápside, ya hablamos un poquito de cada una de ellas. Vamos a hablar un poco más. Vamos a tener que las complejas van a ser Poxviridae y Retroviridae. Y bueno, ya las demás se van a dividir en icosaédricas y helicoidales. La icosaédrica, ya vimos, van a tener 12 capsómeros. Ah, en esta imagen lo podemos ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5,
6 y del otro lado serían los otros 6, que pueden ser penta o hexavalente, que ya habíamos pues hablado un poco de ello. Y los helicoidales, bueno, aquí es importante mencionar que una vez que hagan de cuenta que se van a hacer todas estas proteínas, se van a empezar a unir, bla, 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 y se va haciendo toda esta estructura y una vez como que está hecho, ya el genoma puede irse metiendo a estos capsómeros, ¿no? Entonces, pueden haber unas que están vacías porque pues el genoma no va a abarcar todo esto. Entonces, algunas pueden estar vacías y pues no pasa nada, ¿no? A diferencia de los helicoidales, que en cuanto se está haciendo el genoma, se van haciendo esta cápside. Entonces, va a ir como al mismo tiempo. Entonces, nada de esto va a estar vacío, a diferencia de este otro. Y bueno, aquí tenemos lo que les comenté. El helicoidal se replica y une de forma periódica al ácido nucleico. Y la icosaédrica se replica independientemente del genoma, o sea, desde antes. Y aquí tenemos una imagen de cómo se aprecia una cápside icosaédrica y cómo se aprecia una helicoidal. Lo que ya les había comentado, está como más a la superficie el genoma, o sea, está más cerca. Lo que se hace es que el helicoidal va a estar siempre en un envuelto, ¿ok? A diferencia de la icosaédrica, que si se fijan queda como más espacio, entonces, o como más protegido, pues, entonces puede o no puede estar cubierto, o sea, puede estar desnudo o puede tener también la envoltura. Y lo que ya habíamos hablado antes, que va a tener esta membrana de lipídica, van a tener proteínas que pueden ser también de dónde sacaron esta envoltura, y van a haber glicoproteínas que también pueden ser pues hechas por parte del virus. Y bueno, esta imagen que ya la habíamos visto anteriormente. Y bueno, aquí apreciamos lo que son los virus de DNA. Poxviridae, ya habíamos comentado, es un virus complejo. Y aquí tenemos los demás virus de DNA, que si se fijan todos van a ser icosaédricos. Aquí pues se los ponen diferentes tamaños dependiendo de, pues, como haciendo una referencia a las variaciones de tamaño que tienen. Y aquí te lo van a dividir también dependiendo de si tiene una doble cadena de DNA o si su cadena solamente es una, ¿ok? Aquí, bueno, más adelante vamos a comentar lo que ya habíamos dicho de que Parvoviridae pues es un virus de DNA muy pequeñito. Entonces, es por ello que nada más va a tener una cadena. Y si se fijan, nada más dos, que es herpes viridae y hepatnaviridae, y bueno, también poxvirus, van a tener lo que es esta envoltura, a diferencia de de los otros virus. Y aquí tenemos un virus de RNA en el que pues podemos apreciar cómo la mayoría de los que son negativos van a ser pues helicoidales. Solamente Bornaviridae pues es icosaédrico, y como los demás pues sí puede haber variaciones, ¿no? Estos son icosaédricos, estos de acá que son positivos pues algunos son icosaédricos y otros son helicoidales. Este, entonces van a haber variaciones, ¿no? Y como todos los que van a ser eh, helicoidales van a tener lo que ya les comentaba, esta membrana, o bueno, van a estar envueltos, pues. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice o de qué nos sirve que estén desnudos o envueltos? O Evelyn, ¿por qué dijiste que estar desnudos es mejor? O sea, ¿eso qué tiene que ver? Pues bueno, aquí importante mencionar, los virus que están desnudos, pues su componente va a ser de proteínas, ¿no? Van a estar nada más con la cápside, y esto es lo que les va a dar ciertas propiedades. Aquí tienen asteriscos de que no todos los virus tienen las mismas propiedades, pero están generalizando, ¿no? Eh, Estos virus que están desnudos van a ser
van a ser estables en el ambiente. O sea, en cuanto, si cambia la temperatura, si hay un ambiente o pues hay ácidos, proteasas, detergentes o también ante la desecación, estos van a estar estables eh, y pues bueno, es mejor, ¿no? O sea, van a durar más, son como un todoterreno, por así decirlo. Y esto va a generar o la consecuencia va a ser que se puedan propagar con facilidad en fomites, mano a mano, por el polvo en gotitas pequeñas, o también va a hacer que se puedan desecar y sigan conservando su carácter infeccioso, que puedan sobrevivir a condiciones adversas en el intestino, que puedan resistir a detergentes y a tratamientos que sean inadecuados en aguas residuales. Eh, y también va a hacer que los anticuerpos puedan ser suficientes para la inmunoprotección. Esto es algo bueno para nosotros, ¿no? Sin embargo, pues ya habíamos mencionado que esto de que se puedan propagar por aguas residuales, pues también es algo que no nos beneficia a nosotros. Y los virus que van a estar pues envueltos, pues ya vimos sus componentes va a ser una membrana, van a contener pues, lípidos, proteínas y glicoproteínas, y sus propiedades es que va a ser más lábil al ambiente. Por lo tanto, pues se puede degradar ante ácidos, detergentes, la desecación o inclusive ante el calor. Entonces, esto va a generar que pues estos virus tengan que estar en un ambiente húmedo, por lo tanto, se van a propagar en gotitas pues grandes, en secreciones. eh, También se menciona tanto en trasplantes de órganos como en transfusiones de sangre. Esto también va a hacer que no puedan sobrevivir al tracto gastrointestinal, que pues para la protección y el control pueden ser necesarios anticuerpos y una respuesta inmunitaria que ya sea mediada por células. Y esto pues es malo para nosotros y pues la inmunopatogenia se va a deber más que nada a reacciones inflamatorias y de hipersensibilidad. Entonces, como una conclusión de lo que llevamos, estos virus, los virus pueden estar compuestos de DNA o RNA, ¿ok? Cualquiera de los dos, escojamos uno. Una vez que ya lo juntamos con las estructuras, las proteínas estructurales, o sea, lo que sería la cápside, junto con, si es que llega a tener enzimas y otro tipo de proteínas no estructurales, una vez que juntamos este DNA con las proteínas, pues vamos a tener lo que es la nucleocápside, ¿no? Y si solamente tenemos estos dos, pues van a ser los virus desnudos. Sin embargo, si tenemos el genoma, las proteínas estructurales y no estructurales, y aparte tiene una membrana y pues las glicoproteínas que ya habíamos mencionado, pues entonces ya nos va a dar lo que es un virus envuelto. Y ya habíamos visto que el virus desnudo es el que va pues a sobrevivir a todo y el virus envuelto no, y es el que requiere de pues más que nada como agua para poder propagarse a través de fluidos. Ok, ya en cuanto al genoma, pues vamos a tener que el ADN, bueno, el genoma se va a dividir en dos, ¿no? Puede ser ADN o ARN. El ADN se va a dividir en monocatenario, o sea, una sola cadena, o bicatenario, y puede ser lineal o circular. Mientras que el ARN se va a dividir dependiendo del sentido que tenga, si es positivo, si es negativo. El negativo lo puse en azul para que se acuerden que va a estar envuelto. Va a ser, puede ser de doble cadena o doble polaridad o ambisencia, o sea que va a tener pues estas, en su porción terminal puede tener esto positivo o negativo. Y también el ARN puede estar segmentado. Por ejemplo, se menciona que el arenavirus puede estar su ARN dividido en dos, o sea, tiene dos segmentos. En cambio, el Reoviridae llega a tener hasta 12 segmentos. Y aquí hay un breve, pues como diagrama, donde podemos ver estas divisiones, ¿no? Tenemos los virus de DNA, los que están envueltos, poxvirus, herpesvirus y hepatnovirus.
Y recordar que poxvirus es el que es complejo, ¿no? Todos los demás son icosaédricos. Y aquí tenemos los que tienen una cápside desnuda: poliomavirus, papilomavirus, adenovirus y parvovirus. Y parvovirus es el único que va a tener la cadena monocatenaria. Acá en los RNA, pues vamos a tener diferentes divisiones dependiendo si es positiva, negativo, ambos, o si va a ser positivo y va a generar DNA, que sería retrovirus. Tenemos la N de que están desnudos o naked, y la E de que están, pues, que tienen la envoltura, ¿no? Y bueno, aquí como las diferentes familias que llegan a ver. Y aquí, por ejemplo, mencionar que Reoviridae llega a tener hasta una doble cápside. Bueno, ya hablando un poquito más de los virus de DNA, pues ya habíamos comentado, va a ser, la mayoría van a ser bicatenarios, a excepción de Parvoviridae, que va a ser monocatenario, y Hepatnaviridae, pues solamente mencionar que sí llega a tener una parte en la que llega a ser, o sea, es bicatenario, pero hay una parte que llega a ser monocatenario y que llega, o sea, se va a tener como que llega a la célula, se va a tener que terminar como esa parte, como si se terminara de construir, y ya, pues prosigue con todo lo de la replicación que vamos a ver. La mayoría, o más bien todos, van a ser icosaédricos, excepto Poxviridae, que va a ser complejo. Y bueno, aquí puse los que son envueltos, van a ser los tres, ¿no? Poxviridae, Hepatna y herpes. En cuanto a los lineales, bueno, digo, todos van a ser lineales, sin embargo, van a haber algunos que van a ser circulares, que es Papillomaviridae, Poliomaviridae y Hepatnaviridae. Y todos se van a replicar en núcleo, pero otra vez aquí está Poxviridae, no es tan grande, es tan complejo que decide replicarse en citoplasma. ¿Por qué? Porque se le antoja. Dice, yo tengo mi RNA polimerasa, pues va. Yo me replico en citoplasma, si no viajo hasta el núcleo, me da mucha flojera. Entonces, Poxviridae es como el que, pues es más complejo, ¿no? Es más difícil. Y Parvoviridae, como es tan chiquito, acuérdense, es un monocatenario. Eh, bueno, aquí tenemos una tabla, lo que ya se comentó. Todos van a ser icosaédricos. Aquí podemos ver cuáles van a ser los envueltos: Hepatna y herpes. El complejo, que va a ser Poxviridae. Como los que van a estar envueltos, pues van a ser sensibles al éter, a diferencia de los que están desnudos. Acuérdense, en virus es mejor estar desnudos. Y pues también lo que habíamos comentado anteriormente, el más chiquito va a ser Parvoviridae, el más grande va a ser Poxviridae. Algunos van a ser circulares, sin embargo la mayoría van a ser lineales, la mayoría van a ser bicatenarios, a excepción de Parvoviridae, porque es tan pequeño que solamente puede cargar con una cadena. Y aquí tenemos otra imagen donde algunas características ya nos las mencionaron. Sin embargo, aquí si se fijan ya nos dicen cómo es la forma de cada uno. Por ejemplo, el Poxviridae se menciona como de ladrillo. Eh, Aquí nos menciona también cuáles están envueltos, que algunos se ven esféricos, por ejemplo, porque este está envuelto. Y aquí mencionar que también pues esta tabla menciona si codifica una polimerasa. Por ejemplo, vamos a tener los que están como con la cruz, que sí la va a codificar. Parvoviridae es tan pequeña que no lo llega a tener en su genoma. Y, por ejemplo, Hepatnaviridae, aquí estas cositas como externas o extras, nos menciona que sí llega a tener una ARN polimerasa dependiente de ADN, y esto se debe a lo que ya les había comentado. Va a tener como que va a ser una transcriptasa inversa que se va a hacer para terminar de construir su genoma y pues ya, poder replicarse como lo normal. Mm, Y otra cosa importante mencionar es que Poxviridae sí va a llevar su propia polimerasa, ¿no? Porque es poderosa, porque es compleja, porque se le antoja. Y bueno, ahora vamos a los virus de RNA.
La mayoría aquí van a ser monocatenarios, a excepción de Rheoviridae, que va a ser bicatenario, va a tener, pues se dice, una doble cadena y van a estar segmentados. Y Retroviridae, que va a ser diploide, o sea, va a tener dos cadenas de lo mismo. Luego vamos a tener que la mayoría van a ser lineales, excepto Arenaviridae, Bunyaviridae y Deltavirus. Aquí un compañero lo había definido como ABCD, de que arenavirus, bunyavirus, circulares, deltavirus, para acordarse como cuáles eran los circulares. Luego tenemos que van a ser tanto icosaédricos como helicoidales. Ya habíamos mencionado que por ejemplo, los RNA negativos van a ser helicoidales, por mencionar algo, y los positivos pueden ser de los dos. Y los que van a ser complejos va a ser toga, flavi, arena, corona y retroviridae. Ya en cuanto a la forma de replicación, pues se van a replicar en citoplasma. Sin embargo, hay algunos que pueden ir al núcleo y que ahí se van a replicar, como es retroviridae, ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, ortomixoviridae y paramioviridae. Y aquí tenemos una imagen de pues lo que ya se había comentado anteriormente, cuáles son icosaédricos, cuáles son helicoidales, cuáles son desconocidos o complejos. Vamos a ver que la mayoría van a ser monocatenario, pero algunos llegan a ser bicatenarios y como algunos van a estar segmentados. Por ejemplo, lo que ya habíamos dicho, Arenaviridae llega a tener dos segmentos, a comparación de Rheoviridae que llega a tener 12. También acá en esta otra imagen podemos ver si llegan a tener polimerasa en el virión, que si se fijan, todos los que sean negativos sí la llegan a tener, o sea, van a cargar su polimerasa. Y también aquí vamos a ver los que son envueltos, y es lo mismo, todos los que sean negativos sí van a estar envueltos. Y también algo clave es que si por ejemplo aquí nos dice que la forma es esférica, pues por lo regular va a ser que van a ser esféricos. Y ahora vamos con la parte como difícil, pero a la vez padre, que es la parte de la replicación. Primero mencionar como unas bases que va a haber una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana prácticamente es lo que cuando el virus tiene que, o sea, todo lo que hace para ir a la célula, ¿no? Que es pues reconocerla y viajar hasta allá, penetrar en la célula, hacer la parte de la adhesión, bla, bla, bla. Ahorita lo vamos a ver ahora sí como más organizado, pero es toda esta parte. Y la fase tardía ya es cuando se empieza a replicar el genoma, ¿no? Ya cuando entrega como ese mensaje para que se replique el genoma. Y va a ir hasta, o se va a terminar cuando empieza a liberar el virus. En la fase temprana vamos a tener dos fases, o bueno, dos periodos más bien. Está el periodo de eclipse y el periodo de latencia, que en esta imagen podemos ver mejor lo que es, ¿no? Aquí tenemos que los virus pues van a estar en nuestro cuerpo, van a entrar y comienzan a entrar a las células, ¿no? Por eso es que hay un descenso, ¿no? Ya no hay una concentración tan alta de virus como en la parte extracelular. Comienzan a entrar y van a comenzar pues a replicarse. Una vez que se empiezan a ensamblar los viriones, o sea que todas las estructuras de los virus se comienzan a unir, pues es cuando va a terminar este periodo de eclipse. Sin embargo, vamos a esperar, ¿no? Empieza a ensamblarse, termina este periodo, pero continúa este. Este periodo de latencia, si se fijan, abarca también el de eclipse, desde el inicio. Entonces, se están ensamblando, ensamblando, y ya una vez que se juntan muchos, pasa lo que tiene que pasar con la célula, ahorita vamos a ver qué, pero una vez que ya pueden salir, es cuando termina este periodo de latencia. Y en este periodo, pues si se fijan, de eclipse, pues no va a haber una concentración alta de virus, entonces no lo vamos a poder detectar como fuera de la célula, pero conforme se empiezan a liberar,
es cuando vemos que va a haber un incremento y es cuando ya se van a detectar. Vamos a ver que dependiendo del tipo de virus es el tiempo que tarda, pues ya como en aparecer, en replicarse. Y bueno, algo también muy interesante es que se menciona que una sola célula nos puede dar hasta 100.000 nuevos virus. O sea, va a entrar un virus a esta pequeña célula y nos va a dar a luz, por así decirlo, a 100.000 nuevos virus. Pero solamente 1 a 10% van a ser infecciosos. ¿Ok? Entonces, del 99 al 90, aquí hubo un error de dedo, del 99 al 90% de los virus no van a ser infecciosos, o sea, van a ser partículas defectivas. ¿Y a qué se debe esto? Puede ser debido a mutaciones, a errores en la producción o en errores en el ensamblaje del virión. Entonces, puede ser que por estos errores las partículas no van a, pues, a ser infecciosas. Pero pues solamente del 1 al 10 sí lo van a hacer. O sea, aproximadamente 1000 a 10.000 virus sí van a ser infecciosos. Y ya con eso tenemos, ¿no? Pero entonces podemos pensar, ¿y para qué hace tantos si muchos van a salir defectuosos? O sea, ¿por qué se desgasta? Pues para empezar, el virus no hace mucho, ¿saben? O sea, el virus solamente llega, entrega el mensaje, haga nuevos virus, entrega su genoma y haga nuevos virus. Y ya, o sea, no tiene que hacer nada. La célula es la que está chambeando en encontrar todos los ingredientes, por así decirlo, para poder hacer las proteínas, para poder hacer más genoma, etcétera. Entonces, al virus no le importa. Sin embargo, lo que sí le importa es que a lo mejor alguna de estas mutaciones llega a servir para que el virus sea, por ejemplo, más contagioso, para que pueda sobrevivir más, etcétera. Lo vamos a ver más adelante, pero pues alguna de estas mutaciones a lo mejor puede llegar a servir en el futuro. Entonces, pues bueno, es como algo que puede llegar a hacer que gane el virus, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos con el proceso tan esperado de replicación. Lo primero que va a suceder va a ser este reconocimiento y adhesión, que es la unión de las proteínas de adherencias víricas o proteínas que hayan en la superficie de la cápside junto con el de la célula, ¿no? Una vez que hubo este reconocimiento y adhesión, si es que pues, hubo, va a comenzar la parte de la penetración, ¿no? Cuando entra la célula. Y puede ser por diferentes tipos. Aquí viropexia, pues lo encontré que era como una parte de endocitosis que sí estaba mediada como por receptores. Eh, Ahorita vamos a ver lo que es la penetración directa y lo que es la fusión. Y bueno, aquí tenemos una imagen. En la primera podemos ver cómo se va a unir al receptor y va a haber esta penetración directa, que va a ser sobre todo de virus desnudos, ¿no? Donde solamente, pues ya pasa el genoma. Muy bien, muy padre. Luego tenemos el segundo, donde es un virus envuelto que se va a fusionar con la membrana, pues plasmática, ¿no? Aquí tenemos que hubo este reconocimiento y la membrana, si se fijan, aquí se va a fusionar y ya va a formar parte de la membrana de la célula. Y aquí, si se fijan, ya entró pues el virus, muy padre. Ya después adentro va a abandonar lo que es su cápside y ya va a salir solamente el ácido nucleico. Y aquí tenemos lo que es la entrada de un virus envuelto por endocitosis. Esto también puede llegar a pasar en pues en los virus desnudos, ¿no? O sea, los virus desnudos también puede, aquí pues no va a tener obviamente esta membrana que se va a unir, pero también puede llegar a pasar con todo y su cápside y ya adentro llega a perderla. También puede hacer esto, ¿no? De que entra, se forma este endosoma y ya aquí se llega a perder. Pero bueno, ya hablando de este ejemplo, que es un virus con envoltura, si se fijan, aquí se va a formar como esta burbuja, ¿no? Por así decirlo, esta vesícula. Y una vez que ya viene como un endosoma, un lisosoma, que en este caso, si se fijan, está mencionando que va a comenzar como un ambiente ácido, es lo que hace que pueda salir de esta envoltura y ya pueda después salir pues a lo que es el citoplasma y ya una vez dentro ya puede liberar este, lo que es el genoma. Oh,
Aquí importante mencionar que después de que entra, es importante perder la envoltura, ¿no? Perder todo, para que solamente quede el mensaje. Es como si llegara un paquete, una carta, o bueno, sí, una carta. ¿Qué hace el cartero? El cartero viene, hace este reconocimiento de la casa, ¿no? Ah, está el casa, está el número, es esta colonia, sí, muy bien. Entonces ya, toca y no sé, llegas tú y otro receptor, ¿no? Lo reconoces y haces que pase esta carta. Pero pues no, ya entró, ¿no? Pero pues no nos importa tal cual el sobre, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esta envoltura para poder leer el mensaje y ver qué es lo que tiene. Es lo mismo con la célula, ¿no? Necesitamos que pierda su envoltura para que podamos ver el genoma y ahora sí ver qué es lo que quiere y poder que vaya al núcleo, a ribosomas, donde sea, y se procese esta información. Aquí algo importante mencionar, otra vez les puse en azul para que se acuerden que esta parte de la fusión es de los virus con envoltura, ¿no? Y bueno, ya hablamos un poquito de ello. Bueno, entonces vamos a tener la pérdida de la envoltura. Esta pérdida puede ser tras la adhesión, ya lo habíamos visto anteriormente, o sea, puede que luego el genoma quede como ahí pues afuera, bueno, ahí dentro de la célula más bien, o puede ser que se haga con un pH ácido o con proteasas. Aquí en lo del pH ácido, aquí y ahora sí se puede apreciar. Bueno, se menciona que, por ejemplo, aquí afuera de la célula tenemos como un pH neutro, entonces que a veces simplemente con este pH neutro es lo que puede hacer que nuestro genoma, pues, como se libere o pierda como envoltura, cápside, etcétera. Y hay unos que no, ¿no? Que requieren de un pH ácido, entonces pues se puede formar estos endosomas, lisosomas, y van a comenzar como con este ambiente ácido, que es lo que va a generar que pueda salir, ¿no? Que pueda desnudarse, vaya, o perder la envoltura. Y algunos también mencionan las proteasas. También puede ser que el virus, una vez dentro, comience con proteasas que esté atacando a su misma cápside, bueno, en este caso sería esto azulito, para que pueda liberar el genoma. O sea, por ejemplo, aquí, que se activen, por un decir, las proteasas y se, se quite esta cápside, se destruya y ahora sí pueda salir el genoma. Y aquí tenemos una imagen de lo que ya habíamos comentado, ¿no? Este, este es un esquema general de la replicación viral. Tenemos la primera fase, que es el reconocimiento. Después sigue el de la unión o la de adhesión. Y una vez que hubo esta adhesión, pues ya va a haber una penetración, ¿no? Aquí también tenemos esta parte de la unión y aquí, si se fijan, está la parte de la fusión. Aquí, en el 4, vamos a tener lo que es la pérdida de la envoltura. Y una vez que va a perder esta envoltura, si se fijan, ya tenemos como el genoma, va a comenzar la transcripción. Después tenemos, por ejemplo, la síntesis de proteínas, lo que es la replicación del genoma, y después vamos a tener lo que es la lisis y liberación, o nos podemos ir acá, que es esta envoltura, ¿no? Que va a ser una gemación, que más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Y bueno, una vez que bueno, ya las adelanté un poco, les hice un spoiler de lo que vamos a ver, pero bueno, una vez que ya perdió la envoltura, que ya tenemos este genoma, este mensaje de qué es lo que quiere que hagamos, pues bueno, ya va a comenzar con la síntesis macromolecular. Ok, ahora vamos con la síntesis macromolecular. Bueno, aquí de este lado tenemos los ejemplos de los virus y de este otro lado el tipo de genoma. En los virus que sean de doble cadena, lo único que va a hacer es que se va pues a ir a la maquinaria del hospedador en el núcleo, a excepción de los poxvirus que ya hemos comentado que este es en citoplasma debido a que tienen sus propias pues, polimerasas. Y bueno, se van al núcleo y ahí van a utilizar esta maquinaria, ¿no? Van a sintetizar RNA mensajero y una vez que lo sintetizan, pues este se va a los ribosomas y se van a dar la creación de las diferentes proteínas. Luego tenemos parvovirus, que es un DNA monocatenario, o sea, una sola cadena,
que lo primero que tiene que hacer es generar la otra cadena para que sea bicatenario y ahora sí poder hacer lo mismo que ya habíamos visto anteriormente. Va a ser este RNA mensajero y ya después en la creación de proteínas. En el RNA de sentido positivo, pues es muy fácil porque simplemente va a actuar como un RNA mensajero. Simplemente va a ribosomas, se va a traducir y se va a dar la creación de proteína. Sin embargo, como si se fijan, pues está como todo, eh, pues es como eh, un gran RNA mensajero, pues simplemente deben de hacer como algunos cortes para hacer diferentes proteínas, ¿no? De esta misma. Luego tenemos los RNA de sentido, bueno, y aquí en los RNA positivos es importante mencionar que va a requerir de una ARN polimerasa para la creación de un ARN de sentido negativo. ¿Y pues esto para qué o qué? Pues para poder después hacer las de sentido positivo para la progenie. Luego vamos a tener las de sentido negativo, que aquí tenemos los ejemplos, donde aquí lo que se va a hacer pues es la creación de, también utiliza una ARN polimerasa para poder hacer una positiva y de ahí la progenie a una negativa. Y bueno, aquí, ahora sí, perdón, hablando de la RNA negativo, lo que se va a utilizar es una ARN polimerasa también, donde se va a poder transcribir el ARN mensajero, ¿no? Esta la va a tener, acuérdense que la llevaba consigo este tipo de virus. Y ya de aquí se va a poder hacer el ARN mensajero y ya pues las diferentes proteínas. En cuanto al reovirus, pues es importante mencionar que lo que se va a utilizar, o sea, va a ser como uno negativo. Lo que va a hacer es generar pues el complemento, el positivo, para después poder hacer los mensajeros y ahora sí poder hacer las proteínas. Pero aquí los positivos se van a ir como esta parte de la cápside y aquí es donde después se va a hacer la creación de los ARN negativos que van a servir para la progenie. Esto es como lo característico, ¿no? Y ya en cuanto a el retrovirus, lo que va a hacer es que va a ser de manera, pues, va a ser uno como de manera positiva, un ARN positivo, pero en lugar de hacer lo mismo que estos de acá, lo que va a hacer primero es usar su retrotranscriptasa, o bueno, para formar como esta cadena complementaria y poder tener como esta doble cadena de DNA, vaya, y se pueda ir al núcleo y ahora sí de ahí poder hacer el ARN mensajero y después de ahí los positivos, las proteínas, perdón. Y aquí tenemos cómo se aprecia que de este DNA se van a hacer los diferentes ARN pues de sentido positivo para la progenie. Y bueno, aquí tenemos un virus de DNA. Aquí nos está señalando un virus del herpes simple y cómo es que va a ser todo su proceso de replicación, ¿no? Primero vamos a ver cómo es que va a entrar. Si se fijan, va a ser la parte de la fusión, de que va a tener una envoltura. Una vez dentro, se van a empezar a sintetizar las proteínas tempranas inmediatas. Se va a núcleo, si se fijan, pues libera como el genoma y aquí comienzan con la síntesis de proteínas que sean como las necesarias para poder continuar replicándose. Ya después estas pues proteínas, enzimas, van a ir a diferentes partes del DNA para que comiencen este proceso de replicación. Y esta es la fase temprana, ¿no? Donde ya va a haber replicación también del genoma. Ya en la parte pues tardía, ya van a comenzar con las proteínas estructurales y pues aquí ya, una vez que por ejemplo está hecho esta parte de la cápside, si se fijan ya va a entrar ahora sí pues el genoma y ya se va a ir pues a lo que es, primero pasa por retículo endoplásmico y después se va pues al citoplasma y después al aparato de Golgi. Si se fijan aquí menciona como varios procesos en los que va a estar pues diferentes
por ejemplo, glicoproteínas, aquí van a madurar y se van a, pues a madurar tanto, por ejemplo, en aparato de Golgi de este lado y en el retículo endoplásmico. Aquí algo que se menciona es que este virus de herpes se va al aparato de Golgi, donde aquí va a obtener, si se fijan, todas las glicoproteínas maduras y donde va a tener también lo que es su envoltura. La envoltura de un virus pues que no está desnudo, que tiene pues envoltura vaya, puede ser de retículo endoplásmico, aparato de Golgi o tal cual pues de la membrana celular. En este caso, si se fijan, pues desde el aparato de Golgi, una vez que madura, pues ya va a poder salir. Y si se fijan, este tipo de proceso en el que va a salir va a ser exocitosis, debido a que, o sea, solamente lo saca. No se va a llevar nada de aquí, debido a que la envoltura es de esta otra parte. Ahorita vamos a ver que va a ser diferente si la envoltura fuera de esta parte. También una forma en la que pudieran salir es que se empiezan a acumular, la célula ya no puede, explota, hace una lisis y ya pues los virus salen, ¿no? Y otra forma en la que pueden salir, pues si se fijan, por medio como de canales como célula-célula, que se puedan pues ir y pues infectar a la otra célula de una manera o una forma más fácil. Aquí tenemos otro ejemplo, este es de un RNA positivo, es de un picornavirus. Aquí, si se fijan, pues nos menciona que este solamente entra por penetración directa. Sin embargo, aquí nos señalan que también pudiera ser que el virus, o bueno, como mencionado otros ejemplos de otros virus, pueden entrar por lo que sería endocitosis y una vez que se junta, por ejemplo, el endosoma, pues ya sale, ¿no? Pero bueno, aquí ya vemos que está el genoma. Lo primero que va a hacer es utilizar la RN, pues el ARN como ARN mensajero para la síntesis de proteínas. Aquí lo podemos ver. Y también podemos ver cómo después esta proteína que se hizo se va a ir degradando para poder hacer o tener como otras proteínas como más pequeñas. Y bueno, de aquí también se va a hacer lo que es la ARN polimerasa, que es dependiente de ARN, que es con esto con lo que pudimos haber hecho la proteína inicialmente. Luego, vamos a ver que también va a utilizar la polimerasa para poder generar si se fijan, aquí tenemos la de sentido positivo, hacemos una de negativo para después poder hacer las positivas y que estas se vayan a la progenie, ¿no? Aquí ya tenemos la que es pues lo que sería la positiva para la progenie. Aquí ya se formó la cápside, entonces pues ya solamente se unen y ya empiezan a salir. Y este ya sería por lisis debido a que no tiene ninguna envoltura. Aquí tenemos otro ejemplo, este es uno de un virus de ARN negativo, es un rhabdovirus, donde, si se fijan, tiene forma de bala, es lo característico del rhabdovirus. Va a entrar, bueno, se va a unir a la superficie celular, van a sufrir una endocitosis, si se fijan aquí está la endocitosis, va a llegar un endosoma, y esto es lo que nos va a ayudar a que pueda pues perder como el genoma, ¿no? Aquí bueno, o sea, que el genoma ya esté en el citoplasma. Luego se van a hacer, si se fijan, 5 ARN mensajeros que van a estar como segmentados y se va a hacer un ARN mensajero de cadena completa. Gracias a este RNA mensajero de cadena completa es que vamos a poder hacer más, este es el positivo, se van a hacer más negativos para después pues tener la progenie, ¿no? Como los virus hijos, por así decirlo. Y estos que van a estar como cortados son los que nos van a ayudar pues a hacer las diferentes proteínas que requiere el virus. Si se fijan aquí ya nos muestran cómo van a los diferentes, por ejemplo, retículo endoplásmico o aparato de Golgi para sufrir modificaciones y que una vez que ya están listas se puedan ensamblar junto con el genoma y pues si se fijan aquí ya
va a tener sus glicoproteínas que van a ser características. Bueno, lo que va a hacer que genere esta forma de bala que es característico. Y aquí tenemos una imagen donde va a definir como de una mejor manera cómo es que se hace esta replicación. Tenemos aquí en la primera un RNA mensajero, bueno, sí, uno positivo, que va a ser el equivalente al RNA mensajero. Entonces solamente necesita la maquinaria de la célula para pues hacer lo que es las proteínas, ¿no? Requiere los ribosomas y ya se hacen las proteínas. Luego tenemos uno de cadena negativa, donde aquí vamos a requerir de una RNA polimerasa que va a ser pues por parte de los virus, y esto nos va a generar lo que es el equivalente al RNA mensajero. Después, pues esto ya se va a traducir en los ribosomas y ya se va a poder generar las diferentes proteínas. Aquí tenemos los retrovirus que ya habíamos hablado anteriormente, donde solamente va a tener una cadena, va a requerir de la transcriptasa inversa que tiene pues el virus para poder hacer su cadena complementaria y tenerlo como DNA. Después va a requerir pues la transcripción de la célula o la maquinaria de la célula para poder hacer el RNA mensajero y ahora sí después poder hacer las proteínas. Y acá tenemos un RNA virus de doble cadena, donde aquí tenemos pues la doble cadena donde solamente va a utilizar la RNA polimerasa viral de doble cadena para poder hacer este RNA mensajero y después poder hacer estas proteínas. Bueno, una vez que se hicieron pues esta síntesis macromolecular y la síntesis de proteínas virales, va a llegar el momento del ensamblaje, ¿no? Pero antes del ensamblaje, pues si la proteína requiere algún tipo de maduración en los diferentes organelos que hay, pues lo va a sufrir y ya, bueno, suena muy feo, ¿no? Pero va a generar este proceso de maduración y ya después se van a poder ensamblar. Después de este proceso de ensamblaje, ahora sí sigue el de la liberación. Los virus que estén desnudos, pues si se fijan, ya les había comentado, se van a empezar como a juntar y van a generar una lisis de la célula. O sea, esta va a llegar un momento en que ya no va a poder más con tanto con tanto dentro, que va pues a explotar y los virus van a ser liberados. Los virus que están envueltos van a poder hacer lo mismo, también puede ser por lisis o puede ser por exocitosis, o sea, simplemente la célula los va como a escupir, por así decirlo, o por gemación. Aquí la diferencia entre exocitosis y gemación es que la exocitosis es debido a que ya tienen una envoltura que fue dada en retículo endoplásmico o en Golgi, entonces pues ya no requieren pues, de otro lado. Y la gemación, si se fijan, aquí se puede ver, este es de eh, no me acuerdo de cuál virus. Del virus de la influenza, perdón. Donde podemos apreciar cómo es que llega el virus y su envoltura va a ser dada por la membrana de la célula, ¿ok? Y es gracias a eso también que tienen ciertas características como la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y aquí tenemos una imagen de lo que ya se explicó, ¿no? Está el virión, que ya hemos visto, es la unidad infecciosa, es todo lo que contenga el virus. Va a hacer esta parte de absorción, penetración, y pues en que se va a desnudar. Y pues deja de ser virión, ¿no? Porque ya no va a ser una partícula infecciosa. Ya va a entrar, solamente vamos a requerir como el ácido nucleico, donde se va a replicar. Ya vimos que va a haber algunas que requieren ciertas proteínas para poder replicarse, va a haber otros que no. Pero bueno, de este ácido nucleico se van a sintetizar estos RNA mensajeros para poder hacer la síntesis de diferentes proteínas. Luego, si estas proteínas lo requieren, van a ir a este proceso de maduración en los diferentes organelos que tiene la célula, y una vez que cumplen este proceso de maduración, ya se van a empezar a unir junto con el ácido nucleico para formar la cápside. Si es helicoidal, recordar, al momento en que se está haciendo la replicación del ácido nucleico, se van a estar
uniendo la cápside, y si es icosaédrico, primero se forma toda esta cápside y ya después se va juntando el ácido nucleico. Ahí sí va a haber capsómeros que van a estar sin nada, pues. Y una vez que ya cumplió todo esto, que ya se ensambló, ahora sí ya puede salir al medio extracelular y van a ser otra vez viriones. Y ya por último, hablar de la genética viral, mencionar que pueden tener muchos cambios, mutaciones. Estas mutaciones pueden carecer de efecto o ser nocivos, o pueden hacer que genes esenciales que tengan los virus provoquen que pues esta mutación inactive en el virus, o también, esto es lo que nos conviene, ¿no? Pero también no todo es bueno. Puede hacer que los virus tengan resistencias a fármacos, que alteren su antigenicidad o patogenicidad y sean, por ejemplo, más agresivos. Y aquí importante mencionar que los ARN van a tener mayor mutaciones que los ADN, sobre todo por las ARN polimerasas que van a tener los virus, que es pues para hacer los ARN mensajeros, debido a que son inexactas. O sea, sí son más rápidas, pues que padre, pero también son más inexactas. Y pues en general los virus van a tener más mutaciones que, por ejemplo, nuestras células, debido a que no van a tener este control que sí tienen las células, de ver que todo esté pues bien hecho, ¿no? De que no haya mutaciones, o esta parte en la que nuestra célula también, además de identificarlo, va a reparar estas mutaciones. Y bueno, vamos a tener diferentes tipos de genética, bueno, en cuanto a la genética viral, de mutaciones que pueden haber. Bueno, en cuanto a la primera, vamos a tener una recombinación, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, un virus de herpes simple 1 y herpes simple 2, donde imaginando que están en el mismo huésped, se encuentran, y ¿qué es lo que puede pasar? Que exista una recombinación. O sea que ahora el que era virus de herpes simple tipo 1 tenga también una parte del virus de simple tipo 2, y que el tipo 2 también tenga una parte del tipo 1. Luego, tenemos otro tipo pues de intercambio genético, que es, por ejemplo, el que se da sobre todo en influenza. Este tipo es el de redistribución, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dos cepas pues, de gripa, y una vez que pues está en todo este proceso de la replicación, etcétera, si se fijan, pues aquí se recombinan, se redistribuyen, más bien, esta recombinación, perdón, esta es redistribución, y pues al momento en que se están ensamblando, pues unas van para un lado y otras para otra, y ya no eran las mismas, ¿no? Es como si se equivocaran de camión, por así decirlo. Luego tenemos esta parte de transcapsidación, en el que pues tenemos, si se fijan aquí, dos virus, y pues simplemente al momento de estarse ensamblando y todo eso, pues llega como este otro pseudotipo en el que tiene este genoma, pero tiene la cápside del otro. Y luego tenemos sobre todo se menciona que es de lo que puede suceder en poliomavirus. Y por último, en el 4, tenemos una mutación letal o condicional, donde si se fijan, aquí tenemos pues una parte del genoma que es importante, y aquí tenemos un fragmento de DNA que es como salvaje, así se menciona, un tipo salvaje, se recombinan, y entonces pues ya vamos a tener que esta parte se perdió, ¿no? Esta parte queda como importante. Y esto puede generar que el virus a lo mejor ya no sea nocivo, o que sí llegue a ser más. Y bueno, eso es todo. Esta es parte de la bibliografía consultada. Más que nada la presentación fue hecha por medio de Murray, Romero Cabello y también del Yawetz. También tenían imágenes de otros libros, y también pues una parte también fue sacada de Mandel, ¿no? Sobre todo información. Y bueno, solo para recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda, comentario, lo que sea, lo pueden dejar pues en
en los comentarios de YouTube y ya ahí se los responderemos. Muchas gracias.